Febrero. Estamos en febrero del año 2016. Mes dedicado, por azares de nuestra propia historia, a honrar y a rendir homenaje y a reconocer a nuestras Fuerzas Armadas. Ya este mes de febrero se cumplieron 101 años, es decir, un siglo más un año. 101 años han transcurrido desde que tenemos una Fuerza Aérea Mexicana. Una Fuerza Aérea que hay que renovar permanentemente la flotilla, ya de los grandes aviones, ya de los cazas, para vigilar nuestro territorio, para dar seguridad, para mantener la integridad de la patria. Esa es la función de nuestras Fuerzas Armadas, dar al mismo tiempo seguridad a la ciudadanía. Eso por lo que hace a la Fuerza Aérea. Pero el Estado Mayor Presidencial tiene unas anécdotas y tiene una historia viva, vivida. Se remite a los días de la decena trágica, a los días previos del año febrero de 1913, cuando se quiere desconocer al régimen del presidente electo democráticamente, Francisco I. Madero, y a su vicepresidente, Pino Suárez. Llegaron en los días previos al gran golpe algunos alzados a pretender apoderarse y a zarandear y a tomar como rehén al presidente Madero. Al verlo, Garmendia y Montes, dos leales de su escolta, al grito de "al presidente de México no lo toca a nadie", hubo un tiroteo, expusieron su vida y salvaron la del presidente. Ese es el antecedente fantástico, épico, de gran gesta, de lo hecho por militares mexicanos en defensa de esa institución que es el presidente de la República. Hoy día el Estado Mayor Presidencial está dedicado esencialmente a la protección, al cuidado, a dar seguridad al presidente de México. ¿Cómo? En todos sus desplazamientos, en sus viajes, ya sea en el interior de la República, fuera de nuestras fronteras, internacionalmente, siempre están miembros del Estado Mayor que le facilitan su alojamiento, su alimentación, su traslado, bajo estrictas medidas de seguridad, protocolos que se ciñen firmemente y se cumplen por cada una de sus secciones: seguridad, logística, administrativo, todo está cubierto. Pero también esas mismas Fuerzas Armadas sirven a la nación, a la ciudadanía entera. En caso de desastre, usted ha escuchado hablar del plan DN3, que consiste en acudir en auxilio de los desgraciados, de aquellos miserables que lo pierden todo por un ciclón, por un terremoto, por grandes inundaciones, por los grandes cataclismos con que la naturaleza nos fustiga. Ahí están las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, fuerzas de élite, los paracaidistas, los aviadores. Hablo de aviadores, no de esos que está usted pensando. Estos sí vuelan y sobrevuelan y ejecutan vuelos rasantes y están viendo que luchan contra el narcotráfico, por ejemplo, exterminan zonas de cultivo, procuran dar entonces seguridad a la ciudadanía. Y es el Día del Soldado, también es el mero Día del Soldado. Años atrás, el presidente los invitaba a todos los militares, los Juanes, le decían a los soldados. ¿Se acuerda usted? Hasta había un corrido de la rielera. Yo soy rielera y tengo a mi Juan. Él es mi vida y yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Así dice el corrido popular. Pues ya no está la revolución, ni en los trenes, ni las rieleras, pero se conserva la gran tradición de los Juanes, de los soldados. Soldados que cada vez son más preparados. Tropa que ya no se recluta así porque sí, como último refugio a los desempleados, sino se educa, se forma, y nuestros militares, sobre todo los que van al colegio militar, que se dicen y se enorgullecen de ser descendientes directos de los niños héroes de Chapultepec. Fíjense nada más qué estirpe, qué linaje los acompaña a los militares mexicanos. Y luego los marinos, los de Virgilio Uribe, los de Azueta, que han defendido a la patria en momentos de gran desafío, de gran reto, de gran riesgo y peligro para el país. Ahí están las Fuerzas Armadas. Ahora, no a muchos días, el Estado Mayor conformado por marinos, tropa, marinería, clases, oficiales. ¿Vio usted a ese gran militar que contuvo al Papa que se iba a caer en el momento de ser jaloneado? Teniente coronel de una agilidad y de una mente y de un despertar y de una respuesta entrenadísimo. Fue el responsable, don Julio se llama, muy joven.
responsable de la seguridad personal del Papa. Fue su sombra, fue la sombra del pontífice Francisco desde la hora y punto en que pisó tierra mexicana, ese día 12 de febrero. Entonces, este país tiene fuerzas armadas que lo cuidan, que lo protegen, le dan garantía, le dan seguridad y también hasta los vistosos desfiles del 16 de septiembre. Mucho para dar y para reconocer a nuestras Fuerzas Armadas en este febrero, que es el mes de las Fuerzas Armadas de México. Reyes Razo, servidor, les dice hasta la próxima. Bien, después de esta pausa continuamos. Otra cosa importante, y creo que ya con esto podríamos ir enfilando hacia la última parte de toda esta larga conversación, es algo de lo que extrañamente llevamos ya casi 1 hora y 9 minutos de conversación y todavía no escucho la palabra impunidad, ni para los delincuentes, ni para sus patrocinadores, patronos, custodios, alcahuetes, socios o como se les llame desde el gobierno. Porque está, por ejemplo, el señor Chapo en la cárcel. Todo el mundo anda persiguiendo a una muchacha que quería hacer una película con él. Pero todavía no sabemos cómo fue posible que hiciera el hoyo. ¿Quién le permitió excavar? Ruido. Y no hizo un hoyito. No era un hoyito del tamaño de una pelotita de golf, no. Era 1,5 kilómetros. Era 2 veces el tamaño del edificio más alto del mundo. Y las autoridades de más alto nivel. 1,500 metros cimbrados, encementados, con rieles, electrificados, con focos, oxigenados con bombas de aire. Y nadie se dio cuenta. El milagro de los panes, de los peces, de los ciegos y de los sordos. Nadie oyó, nadie. ¿Y quién permitió que eso pasara? Pero, porque, Rafael, dije al principio, en mi primera participación, todos lo sabían. Dije al principio que la violencia es hija de la corrupción. Y la impunidad, así lo dije. Está bien. Bueno. Porque nos quejamos mucho de la corrupción, hay muchos corruptos. El problema es que los corruptos proliferan gracias a que hay impunidad. A que nadie los castiga, claro. ¿no? Pues sí, no pasa nada. No pasa nada. Sigue siendo un buen negocio. Así tenemos la es, oportunidad de hacer algo nosotros. Hay que limpiar la casa. Iniciativas, porque problemas hay muchos. Cárcel al corrupto, para que no lo vuelva a hacer, que haya un padrón. Por ejemplo, ¿quién es el culpable de lo que pasó en Topo Chico? A ver, ¿quién? Tiene que haber uno. No, uno. Tenía la responsabilidad, el director del penal. ¿El director? Uno, ok, el director del penal. ¿Quién puso ahí el director del penal y qué? ¿No sabía lo que estaba pasando allá adentro? Pues el que lo puso y lo supervisó también. ¿Quién más? Sí, ¿y para arriba? Claro. Esta frase que yo voy a decir es una frase genial, por tanto no es mía. Yo alguna vez la oí y creo que me la robé, pero me la robé bien robada, ¿no? Sin violencia. La corrupción es una cascada que fluye para arriba. Así es. Sí. Así es. ¿No? Ensucia lo de abajo, pero fluye para arriba. Sí. Entonces, yo creo que nos hemos pasado muchos años simulando una preocupación. Como país. No hacemos nada. Simulamos que estamos muy preocupados por la violencia, pero no la combatimos. Así es. ¿O qué, diputada? Usted. Yo estoy de usted acuerdo. Que como mujer, acabo de leer una frase preciosa sobre las mujeres. Y no sé si pase como con los mandatos presidenciales que decía Virgilio Caballero. Bueno, no porque se lo diga el presidente, está bien dicho. No, esta es una frase sobre mujeres, y no porque sea una buena frase quiere decir que sea cierto. Es de una escritora chilena que se llama Isabel Allende, y dice, los hombres hacen lo que pueden, y después las mujeres hacen lo que los hombres no pudieron. Suena bonito, ¿no? No, yo creo que sea cierto, pues yo pero suena, aquí entre los suena hombres, muy bien, ¿no? Bueno, no, a ver, verdad, díganos sobre esto de la impunidad y claro todo que esto. sí, aquí, mientras no tomamos las cartas en el asunto, ver el corrupto a la cárcel,
Hay que hacer un padrón de todo el corrupto y si ese corrupto quiere volver a ser candidato, quiere volver a ser gobernador, quiere volver a ser secretario, director, ya no puedes. Ya no puedes porque ya robaste, ya fuiste corrupto. Hay que limpiar la casa, hay que sacar a todo el corrupto. Mientras no saquemos a las ratas del drenaje, el drenaje va a seguir flotando hacia arriba. Hay que tomar cartas en el asunto. En el puerto de Veracruz, ¿qué pasó ahorita con los chicos? Los 5 que encontraron, pero ya encontraron un terreno con más de 300 muertos. O sea, ¿cómo va a ser que todo esto siga pasando? 300 cadáveres destrozados, destazados. En Guerrero, estaban buscando a 43 y encontraron a 300. 300 Fueron más de 300 ahí. Durango. ¿Qué han hecho? Nada. San Fernando. El país, Nada. La gente decía, tu patria es tu cuna y tu casa. Pero en México parece que tu patria es tu fosa. Sí, así es. Es una tristeza, la verdad, es una tristeza que tanto gobernadores como presidentes estatales y municipales no estén haciendo nada. No estén haciendo Ahora, a ver, una pregunta. ¿No podría la 63ª legislatura hacer una verdadera, una ley realmente draconiana para controlar la corrupción en el poder público? Sí se puede. A ver, yo me acuerdo que cuando se inventó esta cosa de la Contraloría, algunos escépticos dijimos, eso no va a servir para nada. Y no sirvió para nada. No sirve para nada ni cuando la inventó Miguel de la Madrid, ni en los gobiernos sucesivos. No sirvió absolutamente para nada, porque inventó una figura realmente cómica. Usted es corrupto, a usted lo inhabilito. Así es. Ay. Así es. Entonces, el derecho penal se convierte en el derecho inhabilitorio o inhabilitatorio, ¿no? Bueno, usted está inhabilitado. Puede salir a la calle en su Ferrari que se robó y puede andar en su yate y puede hacer lo que quiera, pero ya no puede ser burócrata. Así es. Ah, pero nomás 5 años. Ya no, después llega, por toda la vida ya. Ya después va a llegar su compadre Espino de alcalde de Rocedo y a lo mejor le da chamba de tesorero. Digo, ¿cómo se puede, de veras, qué no se puede tomar esto en serio? Sí. De veras, esto de la impunidad, no se puede tomar, no puede haber una ley que hagan los legisladores. Ustedes son legisladores. Pero, no una ley de veras. No nada más una ley, es un sistema. No. Y creo que estamos abonando a ello. Por el principio. Por eso. Sí. Y creo que las expresiones incluso del conductor nos han dado a pie a que cualquier evento que se ha suscitado en el país nos tiene que hacer sensibles y solidarios en consecuencia. Porque lo que pasa en Veracruz me pasa a mí, o me puede pasar a mí o a mi familia, lo que pasa en Ciudad Juárez o en Tijuana. Primero, el legislador debe ser solidario con el entorno y con su país, primero. Y aquí lo hemos pedido, no nada más ser solidarios, interiorizarse, entender el fenómeno y entonces sí, apuntar en las disposiciones legales para el tema de corrupción, el tema de transparencia, acceso a la información. Incluso ha trascendido y de avanzada es la disposición y el apunte legislativo, que no nada más es la corrupción al interior del gobierno, sino el contacto que tiene a veces el gobierno con el exterior, con quienes externos y participan de. Este apunte es de avanzada. Y también todas las herramientas que se van a construir en este proceso, en la miscelánea penal en previo a la implementación del sistema de juicios orales. Entonces, sí hay un esfuerzo legislativo y tenemos que apuntar a él. Ya hay propuestas concretas, el mando único que está a debate, que se va a discutir. Esos son los temas que los legisladores tenemos que abordar con una gran responsabilidad, primero siendo sensibles, solidarios y entendiendo que el entorno que nos ocupa es México. Es que en cuanto a responsabilidad institucional, hay una muy grave que tiene el Congreso. Todo esto ha ocurrido y está ocurriendo ante el silencio y la omisión del Congreso, que senadores y diputados han permitido en legislaturas inmediatamente pasadas que el Estado utilice al Ejército y a la Marina como policías, violando la Constitución, para enfrentar de una manera impune el problema, es decir, para no enfrentarlo. Hay una responsabilidad que tenemos los diputados, demandar ya. Yo subí a la tribuna hace una semana para
demandar que se forme una comisión investigadora en Veracruz. Son 19 periodistas asesinados de 2011 a 2016. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato.